Hola, ¿qué tal, amiguitos? Soy yo, Yau, vuestro ídolo. Hacía unos días que no subía gran cosa, quizá porque no tenía los ánimos muy influencializados. Hoy he decidido hacer un reto, el reto del patín eléctrico. Aquí está. Me regalaron este patín eléctrico, que es muy bonito. Y pues eso, que ahora voy a hacer un viaje de Barcelona City a Badalona City. El reto es a ver si llego vivo, si sobrevivo y sin que nadie me apalice y me quite el patín. Bueno, atravesaré en el viaje diversos barrios que tienen fama de conflictivos. Llevaré mi casco Kawasaki, comprado para la ocasión. ¡Ay! Por si paso por la carretera y alguien me atropella o algo. Además, que creo que no es legal ir con el patín ahora por Barcelona por las aceras, o sea que voy a tener dificultades. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Por cierto, qué atractivo me queda, qué atractivo este casco, ¿verdad? Parezco la hormiga atómica, pero con barba. Bueno, ya estoy a punto de salir. Este es el aspecto con el que iré a hacer el reto de no morir. Esto es un pañuelo que me he puesto con motivos militares para que la gente me respete, se asuste. Y este es el casco Kawasaki, como os decía antes, con agujeros para que respire el cerebro. Luego he dicho ya que son 16 kilómetros que voy a hacer de noche. Bueno, vamos a ver si llegamos. Aquí está, este es el vehículo que me acompañará en mi aventura. Lleva unas baterías Tesla, me han dicho, fabricadas por Tesla, con una supercapacidad. Bueno, llega a unos 30 kilómetros por hora, creo que 25 por hora o 30. Y la autonomía de kilómetros son unos 25 o 30 también, me parece. No me acuerdo, pero bueno, por ahí. En todo caso, suficientes para llegar a donde quiero. Ahora le doy un poquito de impulso y ya aprieto el botoncillo y ya me lleva, ¿ves? Ya estoy moviéndome. Lo que no se puede hacer, no solo que no se pueda técnicamente, sino tampoco creo que se pueda legalmente ir grabándose con patín y haciéndolo influencer mientras vas conduciendo. Así que iré haciendo pausas y explicando cómo me va. Porque como esto no es una GoPro y no la tengo enganchada al casco, pues ¿qué vamos a hacer? Ya en próximos capítulos ya mejoraremos estas cosas. Estoy en la Plaza España, Escolti, de Barcelona, donde están a punto de pasar los Reyes Magos. Es un día mágico hoy, pero no tengo tiempo de ir a verlos. No puedo. Lo siento, pero no. Hay mucha gente. No, me da miedo la gente. No quiero ir. Sí, quiero ir. La verdad que sí quiero ir, pero da igual. Voy a seguir con el reto. ¡Oh, Dios mío, que ven mis ojos! Una carroza. Voy a verlos. Voy a ver un rato los Reyes. Pues sí, una carroza real. Tiene gracia. Está pasando Barcelona Televisión y está diciendo a la gente: cuando las cámaras pasen por delante, tenéis que sonreír. Es genial. Ahí están. Qué felices son. Mira cuánta peña. Allá vemos un monegote, un libro. Todo muy entrañable. Están los Daft Punk. Aquí está uno de los reyes magos estos y sus elfillos o pajillos. Uy, eso no, perdón. Uy, ¿un robot o qué es? Caray. Era el rey Melcior. Melcior es Melchor en idioma catalano. El señor de los chupetes. Bueno, esto está siendo muy emocionante, pero voy a seguir con el viaje porque si no, no voy a llegar nunca y no quiero que se haga más tarde. Vamos, vaya. Bueno, va una última vista general. Ya está. Bueno,
ahora empieza el viaje de verdad. Son las 9:10 de la noche, a ver cuánto tardo. Venga, vamos para allá. Bueno, con esto de los Reyes parece que la anarquía reina en la ciudad. La gente va por en medio de la carretera, está todo el mundo comprando como locos. Está la ciudad revolucionada, señores. Qué raro, están tocando la campana aquí. Es una pastelería, me parece. Aquí está lleno de tienditas en todo el paseo. La Gran Vía, estic a la Gran Vía. Hablo catañol en la intimidad. Aquí estamos, un repartidor de globo. Bueno, he arribat al Passeig de Gràcia, he llegado al paseo que hace risa y ahora pues he pasado la zona donde había más gente. Ahora creo que voy a ir un poco más ligerito. Observad la magia de mi patinete. Allá va, joder, me voy a matar. Y vale la pena hacer una pausa para recordar este bonito edificio que Barcelona hizo en homenaje a mí y a mi hombría. Bueno, seguimos el camino. Pues nada, aquí estoy, atravesando la mina en patinete. ¡Ja! Como un machote. Bueno, ahora voy en una subida, esto le cuesta un poco. Y bueno, mi opinión por ahora, estoy atravesando, no sé si es el río Llobregat. No, qué cojones, no es el río. Es el Besós, el río Besós. Pues eso, que mi opinión para estos viajes de una ciudad a otra no lo recomiendo, la verdad. Como podéis ver, aquí está la Sagrada Familia de Badalona, así me gusta llamarlo, a estas 3 chimeneas de una fábrica. Y estoy pasando frío, se me está helando el dedo y estoy tardando un poco, así, un poquito, pero bueno, y luego miraremos. Es curioso porque en Barcelona me da la sensación de que el patín iba mucho más rápido, o sea, incluso yendo por la mina me ha adelantado un tío con un patín igual que el mío y yo iba a toda la velocidad posible, o sea, y el tío me ha adelantado, algo falla aquí. Ahora me hallo atravesando el puerto de Badalona, aquí, tan feliz. A lo mejor debería cambiarlo por esta moto abandonada, qué pena. Acaba de pasar un tío con un patín, pero zumbando a una velocidad increíble. Yo no voy a esa velocidad. O sea, no sé, a lo mejor le pasa algo al patín, no lo sé. Pero recuerdo haber ido más rápido. Aquí veis el puente de petróleo de Badalona, en la playa. Está decorado con luces navideñas, todo muy bonito. Y es un puente que se conserva como patrimonio por el ecosistema que se ha formado ahí bajo el mar y cosas así, me han dicho. Inevitable hacerse un selfie con este hombre, el mono de Anís del Mono, al cual le hemos hecho un homenaje porque es nuestro badalonino ilustre. Entro un poquito en el puente para que veáis lo que es. En fin. Bueno, seguiré el viaje. Bueno, ahora voy un poco lento, pero llevo el acelerador, estoy a tope, o sea, y creo que voy, pues ya veis, a ver. Vale, ahora voy con el acelerador al máximo, o sea, apretado hasta el fondo y esto es la velocidad a la que voy. Yo creo que he perdido potencia, claramente. Cuando compré el patín, que estoy hablando de hace 2 días, esto iba mucho más rápido en pendientes como esta, y tampoco es tan pendiente, ¿eh? No sé si he fundido el patinete o si mi casco de hormiga atómica pesa demasiado, pero algo falla. Ahora estoy caminando. Bueno, me he quitado ya el casco de hormiga atómica porque a través de sus agujeros se me lavan las ideas del cerebro. Y ahora llevo la boina que me dejó mi abuelo en herencia. Me falta ya nada, estoy a punto de llegar. Y aquí estoy, amiguitos, último tramo. Ya está, ahí veo casi el semáforo de la calle donde vive mi mamá. Y ahora con ella os diremos buenas noches, será mágico. Mientras tanto, creo que me he cargado el patín, pero ha valido la pena, la experiencia ha sido entrañable. Pues ya hemos llegado. Aquí mi mamá también tiene un casco igual. Apa, bona nit, buenas noches. ¿Alguna cosa de aclarar? Bona nit i bons Reis. Ah, sí, es que hoy es la noche del Reyes. Bueno, mira, aquí estamos con la chimenea. Qué bonito. Y la gata. Nina. Ay, qué cariñosa. Pues no, sí, pues sí. Hola, amiguitos. Estoy aquí amasando una pizza. Pues me han dicho que lo del patín es normal, que pierde potencia a medida que va gastándose la batería. O sea que no es que me haya cargado el patín. Eso es una buena noticia para todos los patinadores eléctricos del mundo.
A ver, voy a comentar algo. Me da un poco de vergüenza reconocerlo, pero ayer cuando hice el reto de ir en patinete eléctrico de Plaza España hasta Badalona, concretamente en el barrio de Pomar, que eso es subida, bueno, resulta que tenía activado el modo ahorro de energía. Eso significa que el patinete, para ahorrar batería, va a la mitad de la velocidad y de mitad del rendimiento. O sea que yo pensando que el patín se había estropeado y resulta que estaba en modo ahorro de energía. Eso quiere decir que atravesé la mina a 8 kilómetros por hora con el patinete y que atravesé, bueno, que hice un camino de la hostia a mitad de la potencia real del patín, que hubiera llegado en 45 minutos, como mucho. Madre del amor hermoso, me merezco un premio, no sé, un premio a la tontería o algo, pero un premio desde luego, ¿no? Un récord, habré batido algún récord al revés o algo.